Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta mesa virtual de una sección especial de ISA, el Comité para América Latina. Yo soy profesora Marilia Sosa Pimenta de la Universidad Estadual Paulista, hablo desde São Paulo y es un placer muy grande contar acá con grandes especialistas en el tema de hallar para hacer este seminario. El nombre es Voces Ausentes en RI, Perspectivas Latinoamericanas. Tengo el placer de introducir los panelistas. Voy de ser uno a uno. Entonces, profesor Ricardo Villanueva, de la Universidad del Mar, profesor investigador titular de tiempo completo en Relaciones Internacionales en la Universidad del Mar. Fue director del Instituto de Estudios Internacionales de dicha universidad, además de investigador académico visitante en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Glasgow y maestro en Asuntos Internacionales por la Universidad Nacional Australiana y licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2017. Su principal línea de investigación es la teoría y el pensamiento internacional. También presento a profesora doctora María Elena Lorenzini de la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, magíster en Integración y Cooperación Internacional por el Centro de Estudios Interdisciplinarios, Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la UNER. Investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Profesora titular de Teoría de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la UNER. Ha dictado cursos de maestría y doctorado en diversas instituciones nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son Teoría de las Relaciones Internacionales, Política Exterior Argentina y Sudamericana y Relaciones Bilaterales de Argentina con sus vecinos. Me gustaría presentar Melissa del Sancio, la presidenta de la ISALAC y es de Flaxo, Argentina, investigadora del área de Relaciones Internacionales de Flaxo, investigadora asistente del CONICET. Actualmente la coordinadora académica de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Flaxo, docente en la misma casa, investigadora senior de la Universidad del Münster en Alemania, doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo, Argentina, y magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Flaxo Argentina en la Universidad de San Andrés y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y actualmente es la presidenta, ¿no?, de la región de América Latina y el Caribe de la International Studies Association. Me gustaría también presentar Fabricio Chagas Bastos de Harvard University, investigador asociado en la Universidad de Harvard en el Centro Weatherhead para Asuntos Internacionales. También es investigador senior en el Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y profesor afiliado en el programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos, ambos en la Universidad de São Paulo. Me gustaría también presentar Julissa Castro Silva de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Julissa Castro Silva es doctora en Estudios Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo Ecuador, y actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado como especialista en Relaciones Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y realizado estancias de investigación en el Herman Institute for Global and Area Studies, GIGA, y la Universidad Iberoamericana de México. Y bueno, esto también es un evento que marca la contribución del dossier especial de International Affairs para América Latina. Es un momento muy importante donde hacemos este evento virtual de ISALAC. Creo que es el primero de año, ¿no, Melissa? Entonces es un placer muy grande y tenemos como 10 minutos para las presentaciones en la orden que yo presenté. Entonces, Ricardo, the floor is yours. Muchas gracias, doctora Marilia, por la presentación. Y en nombre de todos los que estamos participando, nuestro agradecimiento particularmente a la doctora Melissa y a su equipo de trabajo por la organización del evento. En 1977, Stanley Hoffman famosamente argumentó que relaciones internacionales era una disciplina americana, refiriéndose a estadounidense. Poco después, en 1985, Cal Hosty clamó lo mismo en su libro The Dividing Discipline, argumentando que el segundo país con más contribuciones después de Estados Unidos era el Reino Unido. Y en el año 2000, Steve Smith
Como ustedes saben, es el primer coordinador del famoso libro Globalization of World Politics. Afirmó que continuaba siendo exacto ver a RI como una ciencia predominantemente estadounidense con algunas contribuciones británicas. Esta idea, como todos sabemos, es reforzada por la narrativa de los llamados grandes debates, en el cual todos los intelectuales que vemos involucrados prácticamente, o la gran mayoría, pues son o anglosajones o británicos. Realmente no ha habido contribuciones intelectuales a RI fuera del mundo anglosajón. Esta sección especial que estamos presentando hoy, que abrió, como ya se comentó, la celebración de 100 años del Journal International Affairs, busca contribuir a visibilizar a través de artículos originales y críticos un poco del mucho trabajo que se ha realizado en Latinoamérica para entender a la realidad internacional. Esto es importante porque nos ayuda a desacreditar el mito de la excepcionalidad anglosajona en RI, así como en los campos relacionados de EPI, Economía Política Internacional, y la historia del pensamiento internacional, altamente occidentales. La sección especial está compuesta por 6 artículos que vamos a discutir brevemente en esta mesa virtual. Y voy a comenzar precisamente con el de Alicia Moreau y su pensamiento internacional. Una feminista socialista argentina que contribuyó durante buena parte del siglo pasado sobre temas internacionales y, más importante, sobre la guerra, que es el principal tema que cubro en ese artículo. El principal argumento del artículo es que aunque el feminismo socialista democrático de Alicia Moreau no logra trascender el eurocentrismo, sí proporciona una perspectiva interesante y no violenta sobre el tema de la guerra, con matices distintos a las propuestas socialistas más conocidas de otros intelectuales. Además, la perspectiva de Moreau recuerda a los tomadores de políticas sobre la importancia de las mujeres, la educación y la democracia para alcanzar una sociedad internacional más pacífica y más equitativa. El artículo lo divido en 3 secciones. Primeramente, abordo la vida y trabajo de Moreau brevemente. La segunda, analiza los principales causas de la guerra que ella da. Y la tercera, algunas de las soluciones que brinda. Aunque Moreau nació en Inglaterra en 1885, emigró a Argentina cuando apenas tenía 4 años de edad. Y así, ahí radicó hasta su muerte a los 100 años de edad. Fue feminista y socialista, activista y luchadora incansable por los derechos sociales de la clase obrera y de las mujeres. Es decir, tenía estos 2 elementos: socialismo, feminismo. Quizá la mayor defensora del sufragio de las mujeres en Argentina durante la primera mitad del siglo XX. Creadora de múltiples instituciones y editora de varias revistas feministas y socialistas. Además de ser escritora de múltiples artículos relacionados con cuestiones internacionales. Para Moreau había 3 grandes causas de la guerra. Primero, derivada de su visión socialista, consideraba que el capitalismo era una de las principales causas de la guerra. Como la mayoría de los socialistas, Moreau creía que los capitalistas tenían intereses económicos en los conflictos bélicos, por ejemplo, los vendedores y los fabricantes de armas. Además, los capitalistas manipulaban a los gobiernos para realizar conquistas imperialistas para adquirir materias primas y mercados para sus productos. Sin embargo, Moreau difería regularmente de la visión en la que se moviera, en este caso en el socialismo. Siempre le agregaba algo distintivo. En este caso, primero porque el socialismo para ella no era la única causa de la guerra. De hecho, la guerra precedía el capitalismo. Si ubicamos el nacimiento del capitalismo con la revolución industrial, pues las guerras obviamente existían con anterioridad y era algo que enfatizaba regularmente Moreau. Además, si bien los gobiernos, decía Moreau, que eran manipulados por la burguesía, igual que los socialistas,
Bueno, ella decía que lo eran solamente en las etapas iniciales, en el caso de los dictadores, porque una vez pasado el tiempo y que se fortalecían esos líderes autoritarios, dejaban de obedecer a la burguesía y buscaban sus propios intereses y su propia gloria. Caso muy claro de Hitler, decía Moreau. La segunda causa de guerra para Moreau era precisamente el autoritarismo. Para ella, los gobiernos de este corte concentraban mucho poder en un solo individuo, además de que el ejército se inmiscuye muy de cerca en las políticas gubernamentales y está entrenado para la guerra. Además, los gobiernos autoritarios requieren exaltar su poderío militar para disuadir amenazas internas, esto es, rebeliones y también invasiones del exterior. Y todo esto, pues lo que hace es que los regímenes autoritarios sean más proclives para la guerra, nos dice Moreau. Y añadir la variable del autoritarismo, pues le permitía a Moreau poder ser una crítica severa de, por ejemplo, la Unión Soviética, pese a que era socialista. Y poder explicar por qué algunos países, a pesar de ser socialistas, eran imperialistas. Pues era por el autoritarismo. La tercera variable explicativa de la guerra para Moreau era la indiferencia y la manipulación a los ciudadanos. En esto divergía de otros enfoques socialistas e incluso de la tesis de la paz democrática, que pues se parecía un poco al argumento anterior de Moreau de que las democracias tienden a ser más pacíficas. Eh, pero ella veía a las masas no necesariamente como inherentemente pacíficas. Tenemos responsabilidad. Si los ciudadanos no votamos contra líderes autoritarios o protestamos contra su ascenso, esto facilita el fortalecimiento de dictadores. Además, Muró se quejaba frecuentemente de cómo el nacionalismo era utilizado como un instrumento por el gobierno para manipular a la población y justificar la guerra. Ahora bien, si Muró tenía tres causas de la guerra, ya vimos: capitalismo, autoritarismo, la manipulación de los individuos y su indiferencia. Bueno, pues también tenía tres soluciones. Y si el capitalismo era uno de los principales males de la guerra, así como de la desigualdad, el socialismo, por consiguiente, podía ser una, aunque no la única, importante fuerza para disminuir las guerras y crear un mundo más equitativo. Sin embargo, para Moreau el socialismo tenía que tener ciertas características. Y de hecho, estas características estaban relacionadas con las otras soluciones que daba para la guerra. Primero, el socialismo tenía que ser democrático. Y con esto se solucionaba la causa de guerra del autoritarismo. Y segundo, debía de incluir a las mujeres, lo cual era fundamental para solucionar la tercera causa de guerra, que es la manipulación de la población. Entonces, había que llegar al socialismo, según Moreau, pero por medios democráticos, no por una revolución o por líderes carismáticos. La democracia era tan importante para ella que no solo la veía como un medio para alcanzar el socialismo, sino para llegar a la paz también. Ahora bien, una sociedad no puede ser democrática sin la participación completa de las mujeres. Las mujeres tenían un rol fundamental para prevenir la guerra como educadoras, para la manipulación, para evitar la manipulación de los gobiernos a través del nacionalismo exacerbado. Y debían involucrarse tanto en la familia como en los centros educativos y la sociedad en general para distribuir una mentalidad más pacífica, porque de acuerdo a Moreau, las mujeres son más pacifistas que los hombres. En conclusión, en una era en la que vemos que las autocracias están en aumento, las brechas de género e igualdad no han sido cerradas y el gasto militar está incrementando mientras que el gasto en la educación está disminuyendo, el pensamiento latinoamericano de Alicia Moreau debería ser relevante para el estudio de los asuntos internacionales. Muchas gracias, Ricardo, también por cumplir perfectamente el tiempo. Gracias. María Elena. Ok, buenos días, bienvenidos.
Muchas gracias, Ricardo, por la oportunidad para participar en el número especial. Muchas gracias, Melissa, por haber organizado y a todo tu equipo este evento. En el caso de mi artículo o de mi contribución, se trató de visibilizar dos propuestas teóricas latinoamericanas. Una, la del autor brasileño Elio Yaguaribe, y la otra, la del autor argentino Juan Carlos Puig. Hay un conjunto múltiple de razones por las cuales escogí el pensamiento teórico de estos dos autores, pero las más importantes que voy a mencionar en esta instancia tienen que ver con el hecho de que se trata de dos autores que conocían la producción teórica previa a sus trabajos, a sus investigaciones, como es el caso de la teoría del desarrollo y la teoría de la dependencia, y que también, sobre todo en el caso de Puig, había una crítica hacia las denominadas teorías del mainstream. Entonces, de esa conjunción del conocimiento de los estudios y los trabajos preexistentes, tanto latinoamericanos como del mainstream, ellos hacen emerger sus propuestas autonomistas para orientar las políticas exteriores de los países latinoamericanos. Por otra parte, la conjetura que sostuve en el artículo apunta, digamos, a mostrar o a tratar de contribuir a que las políticas exteriores latinoamericanas, fundamentalmente cuando son visibilizadas o analizadas desde fuera de la región, suelen ser caracterizadas como irracionales, aleatorias o erráticas. Esto suele suceder, o uno de los factores que hace que esa sea una percepción predominante, está asociado al desconocimiento de algunas contribuciones teóricas que son orientadoras de esas políticas exteriores. Entonces, traer al centro de la escena las propuestas autonomistas, tanto de Yaguaribe como de Puig, es una manera de mostrar cuál es la racionalidad subyacente o el rational behind de esas políticas exteriores que se han ejecutado desde la década de los 70 hasta la actualidad. Porque si bien estos autores se inscriben sus pensamientos en el último tercio del siglo XX, sus ideas y sus contribuciones siguen estando vigentes en la actualidad, tanto en la enseñanza como en la investigación de relaciones internacionales y en el análisis de las políticas exteriores. Por lo tanto, el artículo tuvo dos objetivos principales. El primero de ellos fue mostrar en qué consistían puntualmente estas contribuciones teóricas latinoamericanas de Yaguaribe y de Puig, y luego proceder a hacer un análisis comparativo de las características principales que se seleccionaron para ese artículo. Entre las categorías principales que se seleccionaron en el artículo incluimos los puntos de partida, que refieren fundamentalmente a las críticas y lo que toman tanto Yaguaribe como Puig de las teorías del desarrollo y de las teorías de la dependencia, junto con la crítica de Puig a las teorías del mainstream, fundamentalmente focalizada en el cuestionamiento de la anarquía y la redefinición del concepto de interés para los países en desarrollo como los latinoamericanos. Hubo un segundo eje articulador que tuvo que ver con mostrar cómo organizaban estos dos autores sus visiones del escenario internacional. Y esto daba como resultado el hecho de que compartían una visión jerárquica, y ahí el cuestionamiento a la anarquía predominante en el mainstream, del escenario internacional. En el caso de Yaguaribe, las categorías que mostraban esta estratificación del escenario internacional consistían en la primacía general, la primacía regional, la autonomía y la dependencia. En el caso de Puig, lo que mostraba esa estratificación del sistema internacional giraba alrededor del concepto de criterios supremos de reparto, que guardaban una relación muy estrecha con el contexto histórico de Guerra Fría en el cual el autor estaba escribiendo, y a partir de ese conjunto de criterios supremos de reparto daba como resultado un orden estratificado de lo internacional, en donde encontrábamos a los repartidores supremos, que eran tanto Estados Unidos como la entonces Unión Soviética, los repartidores intermedios, identificados fundamentalmente con los países continentales europeos, y los recipiendarios, que aludían a la mayoría de los países latinoamericanos, de Asia y de África. El tercer eje teórico-conceptual que puse en juego y bajo análisis en ese artículo
tuvo que ver con el lugar que Yaguaribe le asigna a dos elementos que considera elementos estructurales para pensar en clave de procesos autonomizantes. Estos son, por un lado, la viabilidad nacional y por otro lado, la permisibilidad internacional. El primero de ellos hace referencia a cuestiones más de orden doméstico de cada uno de los estados, donde se supone que tienen que estar garantizadas las condiciones mínimas, los recursos críticos y estratégicos mínimos que puedan fomentar un proceso de desarrollo con vistas a un proceso de autonomización en materia de política exterior. Por otra parte, el concepto de permisibilidad internacional, que si bien lo acuña Yaguaribe, pues lo retoma, refiere a las cuestiones más de orden externo o exógenas y refieren, digamos, a cuán tirantes o tensos están el clima de época en el escenario internacional. Pensemos que ellos estaban analizando en el periodo de la Guerra Fría, entonces, o sea, cuánta tensión, distensión existía entre las dos superpotencias y fundamentalmente, pensando en los países latinoamericanos, esto tenía que ver, digamos, con cuáles eran los márgenes de maniobra posibles en función de que los países latinoamericanos formaban parte de la esfera de influencia denominada como hemisferio occidental. La cuarta categoría que analicé fueron la manera puntual en la que ambos autores desarrollan los conceptos de autonomía. No voy a profundizar en eso porque me excedería en el tiempo, pero digo, hay elementos que son compartidos, como vamos a ver en las conclusiones, y elementos que presentan algunos matices diferenciadores. Y el cuarto eje, fue el lugar que le asignaban a la integración regional como una herramienta que podía fortalecer o contribuir a la sostenibilidad de los procesos de autonomización en materia de política exterior para aquellos gobiernos, para aquellas élites políticas que estuviesen dispuestas a iniciar maniobras de políticas exteriores autonomizantes. La integración era pensada como un reaseguro para evitar o para disminuir el riesgo de posibles intervenciones militares de parte de Estados Unidos sobre aquellos países que iniciaran procesos de autonomización progresiva. Luego de haber desarrollado en el artículo todos estos ejes, llego a la conclusión, digamos, que tanto Yaguaribe como Puig desafiaron la noción de anarquía tan instalada en el mainstream a través de sus propuestas de unos escenarios internacionales estratificados. También desafiaron la concepción de interés predominante en las teorías del mainstream, generalmente asociada a la dimensión estratégico-militar, porque en los países desarrollados las cuestiones económicas se encuentran relativamente saldadas, mientras que en el caso de los países latinoamericanos el desarrollo económico es la prioridad más que las cuestiones de naturaleza estratégico-militar. Otro punto importante como legado del planteo de estos autores tiene que ver con el hecho de que sus conceptualizaciones y sus trabajos fueron retomados posteriormente y aún en la actualidad y han sido enriquecidos por otros autores, como puede ser el caso de Russell y Tocatian, de Vigevani, Cepaluni, Simonov, entre muchos otros que han ido generando adaptaciones de esos conceptos a los tiempos contemporáneos y a las condiciones del ambiente internacional en el que los países latinoamericanos interactúan y desenvuelven sus políticas exteriores. Y finalmente, digamos, en la búsqueda por mostrar esta racionalidad subyacente en las políticas exteriores de los países latinoamericanos para tratar de corregir un poco esa percepción acerca de que son erráticas, aleatorias, irracionales, etc., podemos tener una visión luego de la lectura del artículo en donde tenemos algunas pistas, como por ejemplo, que cuando estamos analizando políticas exteriores en las cuales aparecen características tales como que se busca dar prioridad a la ampliación de los márgenes de maniobra, cuando se busca diversificar los vínculos externos, cuando se busca fomentar alianzas con los actores del sur global,
cuando se coloca mucho énfasis o se hace de la integración regional una prioridad, y cuando hay disensos o desafíos parciales del orden internacional vigente, estamos frente a casos de políticas exteriores que tienen un perfil autonomista o que tienen un corte autonomista, y esto no las hace ni irracionales, ni erráticas, ni aleatorias. Por el contrario, el legado más importante que podemos extraer de las conceptualizaciones de autonomía, tanto de Yaguaribe como de Puig, tienen que ver con el hecho de que la autonomía es un proceso. La autonomía requiere consensos internos y regionales para ser sostenible en el horizonte temporal. Los cursos de acción autonomizantes son racionales y no solo se limitan al cálculo costos-beneficios como es normalmente entendido en el mainstream, sino que trascienden esa visión de la racionalidad, tienen una racionalidad diferente de la estándar de las teorías del mainstream. Y por otro lado, la autonomía tiene un carácter estratégico, y ese carácter estratégico se deriva precisamente de la necesidad de articular los consensos internos y regionales para hacerlas sostenibles en el mediano o en el largo plazo. Muchísimas gracias, María Elena. Ahora, Melissa del Ciencio, the floor is yours. A ver, voy a compartir. Bueno, primero, muchísimas gracias, no solo a Ricardo, María Elena y a todo el equipo que convocó el dossier en su momento, sino también a International Affairs, que nos apoyó también con el evento, a todo el equipo de ISA que armó el evento, que sostiene toda esta plataforma virtual, y a todos ustedes por acceder a presentar esto en este marco. Así que muchísimas gracias por eso. Voy a intentar ser breve para dejar espacio a las preguntas después. Bueno, mi artículo siempre ya lo hemos presentado en otra oportunidad, en otro marco, y siempre está bueno venir después de María Elena porque nos complementamos muy bien en el tipo de trabajo que hicimos. Y creo que eso me ayuda mucho a mí y me facilita la tarea. Así que mi trabajo en particular se dedica a explorar este nexo entre academia y política pública, pensando las políticas exteriores latinoamericanas. Puntualmente, el artículo tiene como objetivo tratar de contribuir a esta literatura sobre el nexo entre academia y política pública, esta distancia, cercanía que hay en esta discusión o entre estos dos campos dentro de las relaciones internacionales, pensando en el ámbito puntual de la política exterior de América Latina. ¿Por qué América Latina? Que fue una discusión que tuvimos que tener bastante fuerte cuando estábamos armando los artículos, y es principalmente porque estudiar este caso particular nos permite comprender cuál es la relevancia que tiene la interacción entre para el desarrollo de los enfoques teóricos y las conceptualizaciones que realizamos desde la región, pero también nos sirve para pensar el diseño y la implementación de políticas exteriores, un poco en relación a lo que ya venía comentando María Elena, ¿no? Esta idea de que si se conceptualiza muchas veces las políticas exteriores de los países periféricos, o particularmente de la región, como erráticas, pendulares, y todo lo que María Elena explicó muy bien. Entonces, creo que este tipo de estudios insertos en esta discusión más amplia sobre el diálogo o el nexo entre academia y política pública en política exterior, con foco particular en América Latina, nos permite ir un poco más allá de esa aproximación más simple y también en muchos casos con una connotación bastante negativa. Por lo tanto, también nos va a ayudar a pensar el comportamiento y el proceso de toma de decisiones de los países de América Latina en términos de política exterior, las distintas formas que tienen de influir y dar forma a las dinámicas nacionales y regionales sobre cómo participar en política internacional desde la periferia. Esto que también señalaba recién sobre, por ejemplo, el caso de la autonomía. Por lo tanto, el artículo va a buscar contribuir a esta discusión con una perspectiva situada en América Latina, porque también es cierto que dentro de esta discusión, y cuando uno
mira la literatura del norte, sobre todo en política exterior y en análisis de política exterior, los casos de América Latina han sido trabajados bastante menos que otros casos. Entonces, en el artículo presento dos argumentos fundamentales. Por un lado, que la participación específica de académicos en la política contribuye a la comprensión de una construcción teórica y a las decisiones y comportamientos en la formulación de política pública de los países periféricos. Y en segundo lugar, que esto va a tener implicaciones más amplias para las políticas, ya que los países latinoamericanos han influido en las relaciones internacionales al participar activamente y contribuir a la definición de normas y de gobernanza global. Por lo tanto, comprender estas dinámicas de participación política en América Latina es relevante más allá de estas fronteras regionales, con implicaciones que no solo son importantes o relevantes para América Latina, sino que tienen un peso en las negociaciones internacionales, en discusiones sobre cooperación norte-sur y sur-sur, sobre gobernanza global y sobre relaciones internacionales en general. Tal vez para enmarcar un poco también el trabajo, esto aquí también, a ver si puedo pasar, ahí está, viene enlazado con por qué la selección del caso. Yo trabajo particularmente en este artículo sobre los estudios de política exterior en Argentina, porque considero que son un caso ilustrativo para explorar este nexo entre política pública y academia. Además, esto se apoya en un trabajo que vengo desarrollando hace mucho tiempo sobre la historia de la disciplina y la conformación del campo de las relaciones internacionales en Argentina. Y en el caso particular de la política exterior me focalicé en este nexo. Lo que se desprende de este trabajo es, o una de las cuestiones en las que se apoya el trabajo es que, en parte en base al trabajo histórico que realicé, que gran parte o una parte importante de las teorías de política exterior latinoamericanas más representativas y más relevantes han sido desarrolladas por académicos argentinos y difundidas al resto de la región. Entre las más destacadas, tal vez podemos, y esto es algo que tal vez todos los participantes que tenemos en la audiencia conocen, pero sí se encuentra el enfoque de centro-periferia desarrollado por Previch, la teoría de la autonomía que recién señalaba, de Juan Carlos Puig, y el realismo periférico de Carlos Escudé, entre muchos otros abordajes y conceptualizaciones, que por supuesto no son las únicas, pero sí creo que son de las más destacadas. Entonces, estos debates en relaciones internacionales argentinas se fueron difundiendo a la región y se difundieron a través de distintos canales y a través de distintas personas que estaban dedicadas a la política pública y también intelectuales, académicos que participaban de estos dos ámbitos, ¿sí? Que en parte oficiaron como con un doble rol. Y esto impulsó también el desarrollo de conceptos y el desarrollo puntual de las relaciones internacionales de una manera mucho más profesionalizada a nivel local y regional. Entonces, nosotros lo que vemos es que esta participación o involucramiento de académicos argentinos en la toma de decisiones nos permite ilustrar dinámicas que fueron similares en otros países de América del Sur, como en el caso de Chile, de Ecuador, de Colombia o de Uruguay, que no sucede de la misma manera en Brasil, donde principalmente fue Itamaraty quien domina el aparato de toma de decisiones y también la producción en investigación en relaciones internacionales, pero sí porque por estas razones es que el caso argentino nos resulta un buen caso para explorar. Para ir a un poco de qué se trata el artículo, y no voy a ir en detalle a la profundidad de cada uno de los ejes que tiene, porque lo pueden leer, pero sí creo que una de las cuestiones que me gustaría señalar es, bueno, está estructurado en puntualmente focalizar en cuáles han sido los centros especializados y las redes de conocimiento que impulsaron el surgimiento de los estudios de política exterior y la manera en la que se hizo esto. En este proceso, sin dudas, uno de los ejes centrales o de los centros, de los programas centrales fue el RIAL, algo que también quienes estamos en la región conocemos, el programa conjunto para las relaciones internacionales en América Latina, que tuvo un papel central a nivel regional, pero en donde algunas instituciones argentinas a nivel local
tuvieron un rol muy fuerte también en dar un marco y un espacio para la discusión al real. Así, lo que va a hacer el artículo es ir explorando cuáles fueron las condiciones que estimularon la proliferación de estos estudios de política exterior y esta dinámica que se da entre lo académico, lo profesional, que colaboró con ese desarrollo y que también presenta un papel, digamos, el artículo trata de hacer referencia también al papel disruptivo que tuvieron las dictaduras militares argentinas en la vida académica y política y cómo eso marcó el desarrollo académico, pero también no solo la formación de los académicos per se, sino también su participación en la política. Voy a ir súper rápido, ya sé, Marilia, me vas a matar. Entonces, el artículo explora tres ejes centrales. Por un lado, la formación académica y las redes de conocimiento, que considero con un foco central en el RIAL, que fue la piedra fundamental tal vez de los estudios sobre relaciones internacionales en la región, y que fue el único grupo de intelectuales latinoamericanos con la misión de influir en los asuntos públicos. El origen y la composición del RIAL eran exclusivamente regionales, organizados por latinoamericanos, y el punto de partida de esta iniciativa era influir en la política, y lo lograron a través de distintos mecanismos de difusión. Voy a ser muy rápido. Por otro lado, y estoy siendo súper breve, el artículo lo que busca también es mostrar cómo toda esta trayectoria de construcción del pensamiento sobre lo internacional y de los estudios internacionales en Argentina está directamente relacionada con un perfil práctico, algo que Arlen Tigner en su momento definió como primacía de lo práctico, que lo vemos en varios de los países de la región y que en Argentina también se ve reflejado. Para eso exploro, para finalizar, cómo existe una conexión o se da una conexión particular entre determinados desarrollos teóricos y algunas estrategias de política exterior que de hecho se implementaron en el país. Una de ellas, la autonomía heterodoxa de Juan Carlos Puig, y por último, y la otra, el realismo periférico de Carlos Escudé. Podemos ir un poco más de todo esto en las preguntas. Y ya terminó, Marilia. Para hacer algunas reflexiones finales, creo que lo que podemos destacar del artículo es que explora esta compleja relación que hay entre investigación académica y formulación de políticas en América Latina, con foco en Argentina, a partir de una revisión histórica de la construcción de conocimiento, de la construcción de redes y del rol que adquieren los intelectuales y aquellos que forman parte de la elaboración de políticas públicas en el país. Creo que esto nos permite repensar algo que María Elena venía pensando, que venía señalando, que es cómo este conocimiento se produce a partir de, con un fundamento que no necesariamente podemos entenderlo como algo errante, como algo, no necesariamente no debemos entenderlo como un pensamiento errático e inconsistente, sino atado a muchas de las cuestiones del contexto, pero también a la manera en la que se fue construyendo las necesidades de la política exterior y de la política nacional en general, pero también las necesidades de construcción y desarrollo del conocimiento. Cierro ahí para no pasarme en el tiempo más, así que gracias. Muchas gracias, Melissa. Ahora, Fabricio, por favor. Buen día a todos, buenas tardes. Me sumo a los colegas en dar las gracias a Ricardo, a la International Affairs, a nuestra presidenta, Melissa, y a la ESE por el espacio hoy. El artículo que tengo para ustedes hoy, la presentación, se llama El desafío para el resto, y son espacios de agencia y el reconocimiento en la política mundial. Al contrario de lo que hicieron mis colegas que hablaran de el policy, o sea, el beneficio de policy, de política o de aplicación de lo que están hablando, yo voy a hacer el contrario. Voy a explicarles la incomodidad que me motivó a escribir el artículo de hace años atrás. Precisamente fue esta idea de Arlene que dice que
la teoría latinoamericana deriva de lo práctico. Eso implica que no tenemos la capacidad de teorizar. Implica que todo lo que nace ahí es algo útil de resolución de problemas. Si ustedes se acuerdan de Cox, que decía que teoría de resolución de problemas son teorías que son de segundo nivel, o no son tan críticas, o no son propiamente bien estructuradas intelectualmente. Eso me incomodaba bastante. Entonces pasé a mirar a la transición del poder desde la periferia y teorizar usando todo lo que María Elena había dicho, Melissa había dicho, sobre autonomía, sobre pensamiento dependiente, para poder entender entonces cómo la periferia ve la transición de poder y cómo se beneficia de eso. Hay un lenguaje común en Latinoamérica que es la idea de inserción internacional, que básicamente nos permite explicar desde el punto de vista de aquellos que están en la periferia cómo la transición de poder de ellos ocurre y cómo la transición de poder más general es vista desde la periferia. Hay un comportamiento que es asumido para los estados periféricos en la política mundial, básicamente que ellos deben, el comportamiento de esos estados debe basarse en la idea de que el único camino posible para superar la subordinación y su posición periférica, marginal, es privilegiar interacciones estructurales, en específico con las grandes potencias, como modo de aumentar márgenes de maniobra dentro de las jerarquías globales. Eso lo dijo María Elena, estamos ahí con autonomía. Y la posibilidad de que los estados periféricos con ambiciones de convertirse en actores de facto, o sea, que tengan voz activa en la agenda mundial, simplemente se queda fuera del marco conceptual canónico de las teorías de relaciones internacionales y muchas veces de algunas teorías como la dependencia, ahí tenemos dependencia, autonomía, que son propias en la periferia, en Latinoamérica. Entonces, el argumento de la charla, el argumento del artículo, es que había un consenso silencioso y tácito alrededor del hecho de que los estados periféricos deben ser, primero, reconocidos y aceptados por los ejidos sistémicos de la jerarquía, como quieran, como actores que pueden ejercer plenamente su agencia, es decir, insertarse en diferentes y preferentemente en varias dimensiones de las jerarquías globales. En una línea, aquellos que están en las periferias necesitan ser insertados en las jerarquías globales. Un paréntesis aquí, el argumento a los oídos anglosajones es completamente raro, espelucado, porque se asume que la ficción, como dijo Krafner, de la soberanía incluye a todos y estamos todos incluidos, estamos todos insertados y no hay por qué utilizar el término. No es así. En otra presentación, alguien me dijo que el concepto no debería existir porque se debería hablar de participación y no de inserción. Bueno, si uno no siquiera si ni siquiera es reconocido, si no está, es imposible que participe. Bueno, entonces, ¿qué significa estar insertado en la política mundial, en las jerarquías globales? Simplemente ser un miembro efectivo y activo en al menos una de las dimensiones de las jerarquías globales, sea económica, militar o política, y no ser meramente introducido o participante de alguna de ellas. Bueno, inserción, por lo tanto, define el proceso que los estados en la periferia deben seguir cuando intentan transitar de una posición menos periférica a una posición más central o semiperiférica. Entonces, deben presentarse, ser reconocidos y admitidos como un estado capaz de actuar dentro de las jerarquías globales. Un poco redundante de lo que hablé antes, pero ahí estamos. Y desde ahí pueden cambiar su estatus, acumular poder como quieran. Entonces, si no les perdí en estos 4 o 5 minutos, ¿cómo podemos explicar desde el punto de vista de aquellos que están en la periferia cómo ocurre sus y las transiciones de poder en general? Para jugar un poco con lo que dijo Alexander Wentz, la clásica frase de Wentz, resulta que la agencia no es lo que estos estados hacen de ella. La agencia es lo que los gatekeepers de las jerarquías globales han permitido o permiten a los estados periféricos
y semiperiféricos que lo hagan. Para que la inserción exista, hay que crear un espacio, que lo que llamo de espacio de agencia, que son los entornos o contextos dentro de los cuales los individuos o grupos pueden ejercer su agencia. Ahí estábamos hablando de la sociología, más específicamente, traduciendo eso a relaciones internacionales. Entonces, la capacidad que los estados tienen para actuar de manera independiente, ahí está la parte autonomista, el concepto, y tomar sus decisiones propias, enfatizando el papel agente de la acción con voz activa en la toma de decisiones, no solamente nacional, sino internacional. Bueno, estos espacios de agencia tienen más probabilidad de ser creados teniendo condiciones implícitas para reconocimiento en jerarquías militares, económicas, políticas, que son diferentes. Ya veremos un ejemplo en 2 minutos. Entonces tiene más probabilidad y posibilidad de ser creados cuando se abordan temas en lo que los equipos jerárquicos consideran que las demandas no reconocidas de estos estados periféricos son permisivas o mínimamente aceptables para el grupo dominante de la jerarquía. Y Fabricio, ¿para qué sirve entonces el concepto? Hablemos de Irán, Turquía y Brasil. Si ustedes se acuerdan, en 2010, Brasil y Turquía intentaron negociar un acuerdo entre el P5, los Swans y Irán para detener, sino congelar, sino detener totalmente el desarrollo del programa nuclear iraní. Sin spoilers, sabemos que eso no funcionó. El acuerdo de la declaración de Teherán en la declaración de Teherán estaba previsto que Irán enviaría 1.200 kilogramos de uranio de bajo enriquecimiento a un depósito en Turquía, recibiendo en cambio 120 kilogramos de combustible nuclear para fines pacíficos. Bueno, lo que pasó fue que en menos de 24 horas no solo Washington había rechazado los términos del acuerdo, sino que también había declarado que solicitaría inmediatamente al Consejo de Seguridad de la ONU que endureciera las sanciones contra Irán. Si vemos eso por los lentes de la literatura mainstream, especialmente la literatura sobre jerarquía o sobre estatus o sobre teorías de relaciones internacionales como realismo, por ejemplo, lo que se ve es un intento fallido de Brasil en la búsqueda por estatus con esa idea de potencial grande potencia que tiene Brasil o, por ejemplo, un paso mal calculado de Lula da Silva y su ministro de Relaciones Exteriores en este momento, Celso Amorim, que de hecho sí fue un fallo política exterior, pero sin esa idea de búsqueda por estatus. ¿Por qué no busca por estatus? Porque si lo miramos desde los lentes de la inserción internacional, lo que pasó fue un intento fallido de crear un espacio de agencia en un teatro que no era abierto a la acción de estados distintos, a las grandes potencias ya involucradas, el Oriente Medio. Entonces, con este ejemplo, vemos que lo que tenemos hoy en día es una visión doble. De un lado, la transición de poder desde el punto mainstream, desde el punto de vista mainstream, y la inserción nos permite mirar desde la periferia, con todo el background latinoamericano, cómo estos países periféricos avanzan. Es un concepto que nos permite dar nuance a estas teorías que a veces son completamente flat para problemas contemporáneos, especialmente nuestros problemas contemporáneos en la región. Muchísimas gracias, Marilia. No, gracias a usted, Fabricio, también por cumplir perfectamente el tiempo. Y ahora invito a Julissa para estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Marilia. Me uno a los agradecimientos, por supuesto, con esta organización, emocionada de participar en este evento y, por supuesto, también a Ricardo por la convocatoria y organización de lo que fue este número especial en International Affairs.
Yo también tengo una presentación que me gustaría compartir. Bueno, este es un paper escrito con la doctora Cynthia Quiliconi, que por motivos de fuerza mayor no puede estar presente, pero espero poder alcanzarles todos los principales puntos que consideramos para el desarrollo de este documento. Como soy la última en exponer, creo que esto tiene una pertinencia porque la presentación que ustedes van a ver acá, si bien aborda buena parte de lo que se ha mencionado y se ha escrito de una excelente manera sobre los aportes de la economía política internacional latinoamericana en los estudios de las relaciones internacionales, este documento busca situarse especialmente en cuáles han sido los avances que se han generado en torno a los estudios de la economía política latinoamericana en el siglo XXI, sin desconocer, por supuesto, lo ya hecho en el siglo XX. ¿De dónde parten estas reflexiones? Primero, cómo se ha desarrollado la EPI latinoamericana. Pues tal como se ha presentado desde el inicio, pensando en unas RI, como decía Ricardo, que ha sido situada como una disciplina americana, y el patrón de todas las presentaciones ha tenido justamente en evidenciar cuáles han sido los aportes que se han dado desde la región a estos estudios. En la EPI, de manera particular, ha pasado desapercibida o poco reconocida los aportes propios que se han dado desde la región. Puede ser muy conocido a nivel latinoamericano los estudios que se han generado, debates, incluso su nacimiento antes de la disciplina, pero por fuera de este marco es poco percibido, ¿no?, este desarrollo. Y aunado a ello, viene pensado también ciertas reflexiones que se han generado ya en el siglo XXI al afirmar que la EPI latinoamericana representa una tradición desaparecida. Es decir, que los aportes que se han generado en el siglo XX pues, han sido pues, el punto máximo de contribución que ha dado la región para los estudios de la economía política, ¿no? Entonces, rebatiendo estos planteamientos e insertándose dentro de estos debates, se presenta pues este trabajo que se sitúa sobre todo en este marco de análisis, del 2000 al 2021. La presentación que ustedes ven acá del siglo XX aborda puntos centrales que ya los vamos a ver sobre los aportes conocidos y previamente detallados. Y en el siglo XXI es un análisis ya cualitativo de una serie de revistas que hemos realizado para evidenciar cómo se ha desarrollado el conocimiento en el siglo XXI y finalmente unas conclusiones. La evolución en el siglo XX básicamente corresponde a este primer argumento. El campo de la EPI en América Latina se ha desarrollado antes que su concepción en el mundo anglosajón, pero lo ha hecho dentro de discusiones sobre desarrollo económico e inserción internacional, como hemos escuchado previamente, sobre todo en discusiones que han centrado en conceptos como centro-periferia, dependencia y autonomía. Entonces, el documento parte de estas reflexiones y argumenta finalmente que todos estos debates se han generado antes del nacimiento de la disciplina de la economía política internacional como tal. Ya en el siglo XXI, y en lo que representa los principales aportes de este texto, se propone el estudio de 5 países. Aquí en estas referencias no solamente se trata, o sea, escogido a estos países por el tamaño, peso económico que tiene, sino sobre todo por la producción, el conocimiento que han generado los estudios de las relaciones internacionales como disciplina y a la economía política internacional como un campo de estudio, un subcampo de estudio. Para ello se ha tomado como referencia diversas publicaciones, como ustedes pueden ver acá en estas revistas, son algunas de ellas, puesto que se ha considerado que son elementos centrales para la producción, transmisión y diseminación del conocimiento. Aquí hay un texto que se enfoca de Ramos y Escotelaro, que se enfoca básicamente en los aportes de Brasil y ha sido una referencia en cuanto a la premisas que trabaja al afirmar que son estos documentos
los ideales para poder identificar los principales debates y temas de determinado campo de estudio, en este caso de la EPI. Y aquí pueden ver los países que he señalado antes, el peso que tiene en cuanto a la cantidad de artículos que se ha podido identificar. La mayor parte de estos países, en realidad todos con excepción de Brasil, se han considerado dos revistas. Solo Brasil tiene 3 por la cantidad de revistas que cumplían con los requisitos que tomamos en cuenta para su identificación, ¿no? Una muy buena indexación, pero también el periodo, el tiempo que han venido abordando una diversidad de temas relacionados a las relaciones internacionales. Entonces, en general aquí cumplimos el análisis de un total de 1.660 revistas. El análisis fue cualitativo con N vivo para identificar los avances de los estudios de la EPI en América Latina en el siglo XXI. Solamente un detalle acá, si bien es cierto, esta es la única revista, la Brazilian Journal of Political Economy, es la única revista latinoamericana que se enfoca específicamente en la economía política, por eso no la quisimos descartar. No obstante, sí reconocemos el sesgo que puede generar el alto grado de porcentaje en incidencia de los documentos codificados dentro del total general. Entonces, lo que optamos fue generar 2 análisis, uno considerando esta revista y otro por fuera de la misma. Y aquí el segundo argumento que tiene que ver de que los autores la clasifican, como bien mencionaba, como una tradición desaparecida. El análisis de los avances en este campo y de las publicaciones en revistas latinoamericanas muestra que el debate sobre la EPI está vivo y que la tradición intelectual de los años 50 y 60 está en constante revisión. No ha desaparecido, pero las maneras como se abordan, las nuevas problemáticas en las cuales se inciden, sí se han evidenciado variaciones. Y aquí tienen los principales tópicos abordados considerando la Brazilian Journal of Political Economy y todas las revistas, ¿no? Sin considerar a ella y a todas las revistas. Como pueden ver, aquí la dependencia y autonomía todavía siguen siendo conceptos bastante abordados, directa o indirectamente dentro de estos estudios, aspectos relacionados a globalización, el papel de los Estados Unidos, una creciente discusión sobre el papel de China de manera particular y su relación con América Latina. Y en un posicionamiento especial tiene el papel del regionalismo, la integración regional, como se ha mencionado antes. Lo interesante fue poder identificar cada uno de estos tópicos, pero por países, ya que ellos, como pueden ver acá, Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia, tienen coincidencias y, por supuesto, diferencias. Lo que nosotros pudimos evidenciar en cuanto a las coincidencias, sobre todo, es el establecimiento de ejes. Ejes en relación a las principales problemáticas, tópicos abordados, una relación común entre Argentina y Brasil, a diferencia de Chile y México, que también se encuentran más articulados entre ellos a partir de las discusiones que abordan, y Colombia como un caso aparte. No se terminaba de vincular ni con este primer eje Brasil-Argentina, ni con el segundo de Chile-México. Y aquí sobre todo sobresale un tópico que no es considerado en las demás discusiones como un tópico central, que está entre los 10 primeros lugares, digamos, de los temas más abordados en las revistas, que es la de economía ilegal. Entonces, aquí también nació como una idea de pensar de si esta es una problemática como que más relacionada específica a una zona andina. Pero digamos, esto es todavía para un proyecto a futuro. En este tercer argumento, el contraste con el sesgo de las RI dominantes que las lleva a centrarse en los éxitos de las políticas, los debates sobre la EPI latinoamericana han estado estrechamente relacionados con la formulación de políticas que a menudo han examinado las adversidades y los fracasos de dichas políticas relacionados con las diferentes crisis que la región ha tenido que afrontar.
Entonces, sí se reconoce la orientación que Jarlene Tickler mencionaba en cuanto a las RI, el aporte de las RI desde América Latina, esta orientación práctica, pero además que es resolutiva en los objetivos que plantea, identificando crisis y sobre todo aquellos fracasos de políticas que se han generado en los distintos países. Y finalmente, para terminar, creo que con el tiempo preciso, conclusión central, la EPI latinoamericana no está extinta ni está en declive. Hay discusiones que se han mantenido desde el siglo XX, pero hay nuevas problemáticas que se mantienen y nuevos ejes de discusión, además, que se han insertado relacionados, por ejemplo, con el papel que tiene China con América Latina, algo que pudimos evidenciar existe como una variación de un momento en el que existía un boom de las materias primas, era una discusión positiva al respecto de su vinculación con Latinoamérica, a un momento en el que se da ya una caída de los precios de estos diversos minerales y granos, y ya se comienza a cuestionar y a repensar un concepto de dependencia, pero aterrizado con este nuevo actor. Entonces, ahí hay como actualizaciones sobre las discusiones que se han generado con conceptos desde el siglo XX. Les agradezco la atención y bueno, atenta a cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias, Julissa, por su tan importante presentación de este artículo con Cintia. Bueno, tenemos ahora como algunos minutos para hacer una charla, ¿no? Algunos comentarios y podemos tanto leer a quien quiere escribir acá en el chat, cuanto oír o escuchar los que quieran hacer comentarios. Pero voy a usar esta posición privilegiada que Melissa me ha dado para empezar, solo con un comentario general para todos los panelistas. Y bueno, Ricardo, estoy muy cierta de que este Special Issue de International Affairs se quedará como lectura obligatoria, ¿no? En los cursos de IAR. Puede ser como introducción a relaciones internacionales o mismo teoría de relaciones internacionales, economía política internacional. Creo que es un número, un dossier que hace una fantástica contribución, ¿no? Para la área. Entonces, muchísimas gracias, ¿no? Por su esfuerzo de tomar este conjunto y hacer este esfuerzo que fue muy, muy importante, que me parece muy importante. Bueno, al escuchar sus presentaciones, estaba acá pensando un poco en este escenario, ¿no? Que Melissa ha hablado y también Fabricio, y creo que el trabajo de Julissa trae muy, muy bien este concepto que María Elena también ha traído, que es el concepto de autonomía, ¿no? Y que me parece que es un tema tradicional de constructo, ¿no? Teórico, de constructo conceptual, de diferentes matices teóricas, pero hay como una base común que discute, ¿no? La búsqueda por autonomía. Pero cuando enfrentamos un momento conjuntural, internacional, de cerramiento de fronteras, de cerramiento de la política exterior, incluso del cerramiento de las iniciativas por una mayor integración regional, me parece que los temas, al menos lo que se discute más, es la búsqueda de resistencia, ¿no? De resistencia política para que se mantengan los mínimos patamares, los mínimos estándares de independencia y de autonomía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para vivir en un mundo donde hay muchos desafíos políticos, incluso con una menor disposición de integración regional, una menor disposición de inserción internacional, cuando tenemos que hacer teoría, tenemos que discutir la autonomía, pero al mismo tiempo hacer la resistencia, ¿no? La resistencia en cuanto a intelectuales, la resistencia en cuanto a profesores en universidades públicas, por ejemplo, que es un desafío, pero también la resistencia teórica, la resistencia intelectual para mantener, ¿no? Nuestra capacidad de pensar de forma autónoma, ¿no? Entonces, solo para abrir la discusión. Y bueno, tenemos acá algunos comentarios. Muchas gracias por la audiencia, por todos que están acá también presentes acompañando este evento.
La pregunta de Edgar Merlo en el artículo de Julissa, Economic Development, tiene una gran discusión en Chile y México, mucho mayor que en nuestros países. ¿O qué evidencia esto? Saludos desde Brasil. Y Style Angélica pregunta para Fabricio. ¿Sería posible evidenciar el ejercicio de agencia de los países periféricos sin el condicionamiento de las jerarquías globales? Y Mónica Vergara, excelentes aportes de los panelistas. Considero que la presencia de China en la región y su influencia global también podría estar planeando nuevos desafíos epistemológicos para la EPI latinoamericana. También tal vez Julissa podría comentar un poco. ¿Cómo ha sido Betsabe Belén? ¿Cómo ha sido la llegada de nuevas potencias económicas como China ha influenciado las relaciones económicas de América Latina con el resto del mundo respecto a EPI? Creo que con estas preguntas y comentarios podríamos abrir el mismo orden, ¿no?, de presentación. Entonces, Ricardo, muchas gracias. Gracias. Creo que las preguntas van más dirigidas hacia los otros artículos, pero me voy a permitir, la expertise de los otros ponentes, pero me voy a permitir hacer un comentario sobre lo que mencionaste, Marilia, sobre de que puede ser esta una lectura para cursos de intro a RI o teorías de relaciones internacionales. Me parece que es un excelente comentario porque creo que tenemos que empezarnos a abrir un poco y oponernos a esta resistencia que tenemos, ¿no? De que, bueno, pues ya lo que tengo, ya lo tengo preparado, ya es fácil para mí seguir dando los mismos puntos en la clase de teoría, solamente me voy a ir, pues a lo mejor con los 4 grandes debates y voy checando las teorías como van pasando, el idealismo, realismo, escuela inglesa, TGS, neorrealismo, neoliberalismo, luego las perspectivas críticas, feminismo, teoría crítica, etcétera, todo muy occidental. Y creo que, y más en Latinoamérica, tenemos que hacer este ejercicio de ya estar incluyendo otros pensadores o otras teorías, como han mencionado y puesto bastante énfasis las contribuciones aquí expuestas, particularmente pues la dependencia, de la autonomía, del realismo periférico. Probablemente esas son las tres que pues al menos son un poco más conocidas, porque bueno, pues yo todavía veo mucha ausencia, al menos acá en México, de eso. Sé que, por ejemplo, Male, con quien tengo contacto directo, ella sí enseña en su clase de teorías y la felicito por eso, estos enfoques latinoamericanos. Yo, francamente, lo acabo de hacer apenas este año, pero creo que es una parte importante para ir enriqueciendo un poco más la clase y también desoccidentalizando la materia. Muchas gracias. María Elena. Sí, coincido con bueno, muchas gracias por tus comentarios, también muchas gracias a la audiencia por seguirnos hasta aquí. Coincido con tu comentario, Marilia, y también coincido con lo que señalaba Ricardo recién. Bueno, sí, de hecho, yo soy profesora titular de Teoría de las Relaciones Internacionales acá en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, y tenemos específicamente un módulo en donde tratamos los enfoques teóricos que abordan la problemática de la periferia. No ha sido una idea mía, esto ha sido una idea de la docente titular anterior, que fue mi mentora, que es la doctora Miriam Colacray, y siempre ha sido, o sea, siempre nos hemos sentido muy satisfechos de poder incluir estas perspectivas latinoamericanas como una contribución adicional a las otras teorías de las relaciones internacionales, porque que pongamos énfasis sobre las perspectivas latinoamericanas no significa que desconozcamos el resto de la producción, porque de hecho, digamos, en mucha de la producción latinoamericana hay críticas, algunas más abiertas, otras un poco más solapadas, a las teorías del mainstream, pero sin conocer el panorama completo
de las teorías de las relaciones internacionales, sería también muy difícil recuperar esa capacidad de pensar en términos conceptuales y teóricos desde la universidad pública, como señalaba Marilia recién, en estos tiempos, que, digamos, o sea, son tiempos dificultosos, un poco turbulentos, y, digamos, esa capacidad crítica que le corresponde a la universidad, que nos corresponde a los docentes y a los investigadores, tiene que mantenerse, digamos, viva, y tiene que ser capaz de poder adaptarse a las nuevas circunstancias, tanto internas como internacionales. Entonces, digo, ese es un poco el gran desafío, de que no solo trabajemos sobre lo que la autonomía significó en su periodo gestacional o en su periodo de génesis, sino que podamos adaptarla a los tiempos contemporáneos y que también seamos capaces de ejercitar el pensamiento autónomo. Porque si no somos capaces de pensarnos en nuestros propios términos, difícilmente podamos hacer otro tipo de contribuciones sin quitarnos las lentes del mainstream o las lentes de otro tipo de teorías que no se adaptan ni a las necesidades ni a los intereses de nuestras sociedades y de nuestros países. Perfecto, María Elena. Muchas gracias. Melissa. Bueno, primero gracias a todos por también seguir hasta este momento. Y muchas gracias por las intervenciones porque fueron muy interesantes, y gracias Marilia por los comentarios. Voy a ser breve para no superponerme con lo que ya se dijo. Coincido, creo que el aula es un espacio desde donde podemos cambiar cosas, desde donde podemos dar herramientas y que esas herramientas sirvan. Digo, cuando pensamos en la utilidad de los conceptos, de las teorías, y pensarlos también en ese nexo con la práctica, dar esas herramientas, contextos en donde están insertos nuestros alumnos, me parece fundamental. Y el otro espacio, pienso también en esta posibilidad de generar diálogos y de los espacios en los que nos vamos abriendo camino nosotros al generar, por ejemplo, un número especial como este en un journal del mainstream como es International Affairs. Y en generar ese espacio para que lo que se produce en América Latina sea leído. Podemos discutir después, digo, este evento es en español justamente porque el journal sale publicado en inglés, pero esa necesidad también de publicar en inglés para poder generar ese diálogo. Hay una barrera obvia que tenemos todos, el idioma es una, creo que hay estrategias que se puedan. Digo, publicamos mucho en español, publicamos en inglés, pero es importante también generar el espacio para que haya un diálogo, para instalar la discusión e instalar las voces de América Latina en esos espacios. Creo que el espacio de la región de ISA, de la región de América Latina de ISA, nos da eso también. Nosotros tratamos desde que se creó la región hasta ahora, de poder generar estos canales de comunicación entre académicos de América Latina o trabajando sobre América Latina en el marco de ISA. Después hay muchos otros espacios regionales en donde nos movemos, las interacciones entre las asociaciones nacionales es una, y creo que eso hay que seguir haciéndolo como espacio de resistencia, pero también como espacio de generar diálogo y generar, hacer escuchar esas voces que no están missing, que no están ausentes, sino que falta que se escuchen. Solo digo eso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Melissa. Fabricio. Gracias, Marilia. Primero voy por la pregunta y después un comentario, tal vez un poco crítico, de la voz sonante en el panel, perdón. Bueno, la pregunta que hizo Angélica fue si sería posible evidenciar el ejercicio de agencia de los países periféricos y el condicionamiento de las jerarquías globales. Angélica, la respuesta corta es sí, la respuesta más larga es no, pero depende. Porque en general, la manera como comparamos, como vemos lo que es agencia o espacio de agencia en las diversas teorías que tenemos, es siempre una comparación vis-a-vis la posición del actor y la estructura. Es un problema de agencia y estructura, de agente-estructura. Entonces, sí
si uno se enfoca solamente en el actor, pero sería mirar a ese actor como una isla. Entonces se pierde la interacción entre lo que hay desde el actor hacia la estructura y el reverso. Bueno, ese creo que sea la respuesta para el tiempo que tengo. El comentario un poco disonante de lo que dijeron los colegas voy a la mano de lo que dijo Melissa por último. Las voces están. La prueba que las voces están es que estamos aquí. Entonces, también le doy la mano a Diana Tassi en la película que escribimos en 2023, hablando de economía política internacional, esa idea de que existe una división transatlántica en la EPI simplemente es artificial, porque Latinoamérica produce pensamiento de economía política internacional por lo menos desde los 50, Viva Prebisch. Pensar entonces que necesitamos la resistencia, etcétera, que hablemos entre los otros, Taleti, Carvalho, de la Universidad de São Paulo y yo, tenemos un artículo que sale pronto mostrando que Latinoamérica es un triángulo en una red de situaciones entre autores del mainstream y de todo el mundo. Entonces no podemos caer en la falacia de que tenemos que hablar, tenemos que tener nuestras voces porque están perdidas o están faltando y hablar entre nosotros solamente con nosotros sobre temas de nosotros sin mirar hacer puentes con el mainstream. Entonces, eso es algo que cuando Aline escribió La primacía de lo práctico, etcétera, funcionaba porque estábamos en el extremo de la periferia, donde se popula RI con estudios de área. Hoy ya no es así, Melissa ha demostrado muchísimo bien. Entonces tengamos un poco de cuidado, de menos victimismo en lo que vamos a hacer hacia adelante. Hay dos opciones, o continuamos con eso, o hacemos lo que hizo Ricardo. Nos ponemos juntos y hablamos con el mainstream diciendo, aquí está, esto es válido analíticamente para lo que podemos hacer y hablar como región y como fuente de pensamiento internacional. Muchísimas gracias. Gracias, Julissa. Gracias, Marilia. Bueno, voy directo a la pregunta. Aquí Edgar me dice sobre el tema de Chile y México. Yo diría todo lo contrario, tal vez lo pasé muy rápido, pero en realidad Brasil y Argentina son los que colocan el desarrollo económico como prioritario en sus tópicos de análisis, y más bien Chile y México tienen al comercio internacional como lo ubican en primer lugar. Pero eso no significa que estos países no aborden conceptos o casos relacionados a desarrollo económico, para nada. Para todos los países en común, de los casos estudiados, el desarrollo económico ha sido un tópico central de discusión. A ver, lo otro, lo de Mónica, que piensa en términos de China. Yo diría que sí, pero esto está un poco más relacionado tal vez a lo que ha mencionado ya Fabricio. O sea, hay una visión tradicional estructural, un centro, una periferia, y se ha pensado tradicionalmente que esta periferia pues es estática, que se mantiene en ese lugar y no tiene capacidad incluso de agencia de poder cambiar esa posición e incluso ubicarse en el centro. Entonces creo que China sí nos desborda ese pensamiento y manifiesta con claridad la agencia que tiene para poder incluso vincularse directamente y enfrentar a las economías centrales que tradicionalmente se han ubicado en esa posición, como son los Estados Unidos o la propia Unión Europea. ¿Cómo ha sido la llegada de nuevas potencias económicas como China? Sí, como siempre reflexiono en realidad sobre la vinculación de China con América Latina. Para mí, China ha hecho de América Latina una división en tres. Por un lado es México y la manera como se ha vinculado, dado el acuerdo que tiene este país, primero el Telecán, ahora TEME, con Estados Unidos. Otra cosa es Centroamérica y la relación finalmente que ha mantenido, sobre todo vinculado a exportaciones de manufacturas que han perjudicado a la industria local de países centroamericanos, y otra relación es la que tiene con Sudamérica, donde sí se ve un excedente económico, sobre todo de aquellos países de los cuales ha importado pues materias primas claves para su desarrollo económico, como lo son los minerales y los granos. Y hay aquí una reflexión en torno a si nos hemos perdido un poco sobre estas voces desapercibidas y si nos estamos centrando en aspectos enteramente estatales. Yo diría que
no se puede cubrir todo, digamos, en una presentación. Creo que este ha sido un gran avance el hecho de involucrarnos. Miren nada más los orígenes que tenemos cada uno de nosotros, los tópicos que hemos abordado y las discusiones que estamos llevando hacia el centro del debate de la economía política internacional a través de un journal tan conocido como ha sido el International Affairs. Entonces, hay por supuesto puntos pendientes, pero yo más que pensar que esto es el fin, digamos, de una tendencia, esto puede ser el inicio. Pensemos todos los puntos que quedan pendientes. Yo tengo en la cabeza pensar en una EPI andina, estoy pensando incluso un poco de lo que hablaba María Elena, Melissa, de pensar desde la política exterior. O sea, en mi país nadie habla de los aportes del Perú a la economía política internacional. Ha habido pensamiento, cómo se ha insertado. O sea, sí, hay grandes vacíos por cubrir. Entonces, esto más bien yo lo siento como una oportunidad para seguir trabajando, por supuesto. Y ahí insertar distintas discusiones. Creo que ahora el tema de la criminalidad, informalidad, ilegalidad son tópicos centrales que hay que seguir profundizando. Bueno, igual, me sumo al agradecimiento que ya se ha mencionado, sobre todo por las preguntas, el interés que han tenido y mantenerse en contacto hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julissa. Bueno, creo que acá levantamos muchas cuestiones que son muy interesantes, muchos aportes también para futuras discusiones, ¿no? Y sin duda esta contribución de la International Affairs será muy importante para los próximos años, para diferentes discusiones, tanto en sala de aula, pero también en este tipo de encuentro, ¿no? Y entonces, muchísimas gracias, Ricardo, por este esfuerzo conjunto. Desafortunadamente no tenemos más mucho tiempo acá, pero me gustaría muchísimo también agradecer a todo el equipo de ASE que estuve acá con todo el soporte, y de agradecer también a toda la platea, ¿no? La audiencia que estuve acá hasta este minuto, y también Melissa, Fabricio, María Elena, Julissa, Ricardo, muchas gracias, que podamos continuar, ¿no? Nuestras conversaciones en otros momentos, en otros foros también. Y ha sido un placer, y espero que podamos como difundir también esta discusión y ampliarla, ¿no? Para un público aún más amplio y con desafíos conjuntos para todos nosotros, pero con importantes aportes y discusiones también. Entonces, muchísimas gracias. Y más una vez a nuestra presidenta Melissa Lesancia, muchas gracias por la iniciativa también. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias y gracias a vos, Marilia, por el No, apoyo.